El chavismo, ideología política y movimiento que lleva el nombre del fallecido líder venezolano Hugo Chávez, ha tenido un impacto profundo y complejo en Venezuela. Es una mezcla de políticas socialistas, liderazgo carismático y un enfoque controvertido de la gobernanza que ha polarizado no solo a los venezolanos, sino también a observadores y líderes políticos de todo el mundo. Recientemente, Venezuela se encontró en el centro del escrutinio internacional tras sus polémicas elecciones, en las que Nicolás Maduro fue declarado vencedor por el Consejo Nacional Electoral, CNE. Este resultado ha provocado una oleada de reacciones en todo el mundo, especialmente entre los líderes de izquierda latinoamericanos que se enfrentan ahora a un desconcertante dilema: cómo conciliar sus afinidades ideológicas con la cruda realidad del chavismo actual. Las recientes elecciones venezolanas fueron de todo menos ordinarias. La victoria de Nicolás Maduro, anunciada por el CNE, fue seguida rápidamente por un torrente de denuncias de la oposición, que acusó al gobierno de fraude electoral y falta de transparencia. Las alegaciones de la oposición se centraron en la falta de resultados detallados y verificables, cruciales para cualquier elección democrática. En ausencia de estos resultados, resulta imposible para los observadores independientes y los partidos de la oposición confirmar si el recuento oficial refleja los votos realmente emitidos. Esta situación no solo socava la legitimidad de las elecciones, sino que también plantea serias dudas sobre el proceso democrático en Venezuela. La controversia ha sometido la integridad electoral del país a un intenso escrutinio, poniendo de relieve la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas para salvaguardar los principios democráticos. La respuesta de los líderes de la izquierda latinoamericana a las elecciones venezolanas ha estado notablemente dividida, lo que refleja la división ideológica de la izquierda de la región. Gabriel Boric, presidente progresista de Chile, fue uno de los primeros en pedir total transparencia en el proceso electoral. Sus dudas públicas sobre el resultado de las elecciones subrayaron la necesidad de un recuento claro y verificable de los votos. La postura de Boric subraya el creciente reconocimiento entre algunos líderes de izquierda de que los principios de la democracia y los derechos humanos deben trascender las lealtades ideológicas. Por otra parte, países como México, Brasil y Colombia han adoptado un enfoque más cauto. Los líderes de estas naciones han instado a la paciencia, abogando por una auditoría independiente de los resultados electorales antes de hacer declaraciones concluyentes. Esta postura refleja el deseo de equilibrar el respeto a la soberanía de Venezuela con la necesidad de procesos electorales creíbles. En marcado contraste, los gobiernos de Bolivia, Nicaragua y Honduras se apresuraron a felicitar a Maduro por su victoria indiscutible. Este respaldo inmediato pone de manifiesto una importante división en el seno de la izquierda latinoamericana. Mientras que algunos líderes están dispuestos a comprometerse críticamente con las realidades del chavismo, otros siguen apoyándolo incondicionalmente, posiblemente por solidaridad ideológica o por consideraciones geopolíticas. Esta división entre los líderes de la izquierda latinoamericana ilustra el desafío más amplio al que se enfrentan a la hora de navegar por las complejidades del chavismo. Por un lado, existe un compromiso con la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos, incluso si ello implica criticar a quien lo hizo una vez. Por otro, existe el temor a abandonar el legado de un movimiento que ha sido una parte importante del panorama político de la región. Este dilema sigue poniendo a prueba la unidad y los principios de la política de izquierdas en América Latina. Existe una fascinante división dentro de la izquierda latinoamericana en lo que respecta al chavismo, y el analista político José Natanson la denomina la izquierda nostálgica. Este grupo se aferra al recuerdo de los primeros días de Hugo Chávez, una época en la que sus ideales revolucionarios y su carismático liderazgo inspiraban esperanza y sentido de la posibilidad. Para ellos, el legado de Chávez es un faro de resistencia contra el neoliberalismo y el imperialismo. Sin embargo,
Como señala Nathanson, esta nostalgia puede a veces cegarles ante las realidades del presente. En la última década, la imagen del chavismo ha cambiado drásticamente. Lo que una vez pareció un prometedor movimiento revolucionario se ha convertido ahora en sinónimo de colapso económico, represión política y desilusión generalizada. Los primeros años de Chávez estuvieron marcados por ambiciosos programas sociales y una fuerte postura antiimperialista, pero bajo Nicolás Maduro, el movimiento se ha enfrentado a duras críticas tanto a nivel nacional como internacional. El mandato de Maduro se ha caracterizado por acusaciones de abusos de los derechos humanos, corrupción y una crisis económica cada vez más profunda, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la sostenibilidad y los fundamentos éticos del chavismo actual. Este contraste entre los comienzos idealistas y el presente problemático crea un reto importante para los líderes de izquierda. Deben navegar entre honrar una ideología antaño inspiradora y abordar las duras realidades de su manifestación actual. Se trata de un acto de equilibrio complejo, y las grietas dentro de la izquierda muestran lo difícil que es conciliar estos puntos de vista opuestos. José Nathanson introduce un concepto intrigante para describir la actual situación política de Venezuela bajo Maduro: autoritarismo caótico. Este término capta la naturaleza única y a menudo desconcertante de la gobernanza de Venezuela. A diferencia de las dictaduras tradicionales, que suelen estar bien ordenadas y controladas, el panorama político de Venezuela está marcado por la incoherencia y la desorganización. Tampoco encaja perfectamente en la categoría de democracia liberal, dada la falta de elecciones libres y la represión de la disidencia. El gobierno de Maduro no sigue una hoja de ruta ideológica o revolucionaria clara. En su lugar, parece funcionar con una serie de decisiones y tácticas ad hoc destinadas a mantener el poder. Este enfoque ha dado lugar a un entorno político en el que las normas se incumplen con frecuencia, la oposición es marginada y la transparencia es muy escasa. Es un sistema en el que no existen los controles y equilibrios tradicionales de la democracia, aunque no está totalmente cerrado como una dictadura clásica. Este autoritarismo caótico ha dificultado a los actores nacionales e internacionales predecir o influir en la trayectoria del país. La posición de Venezuela en la escena mundial está fuertemente influenciada por sus alianzas con actores internacionales clave como Rusia, China y Cuba. Estos países han proporcionado al régimen de Maduro un apoyo crucial, ya sea a través de acuerdos económicos, cooperación militar o respaldo diplomático. Este apoyo ha sido vital para Venezuela, especialmente porque se enfrenta a un creciente aislamiento de Occidente. Mientras tanto, destacados líderes de la izquierda latinoamericana, como el brasileño Lula da Silva y el mexicano Andrés Manuel López Obrador, han adoptado una postura más cauta. Comprenden la complejidad de la situación y parecen reacios a respaldar o condenar totalmente al gobierno de Maduro. Su enfoque pone de relieve el delicado equilibrio que deben alcanzar entre apoyar a un gobierno de izquierdas y reconocer los aspectos problemáticos del régimen de Maduro. Sin embargo, la influencia de las fuerzas externas, incluidos Estados Unidos y Brasil, parece limitada para lograr un cambio significativo en Venezuela. A pesar de las sanciones económicas y la presión diplomática, el gobierno de Maduro ha logrado sobrevivir, en gran parte debido a la resistencia de sus alianzas internacionales. La capacidad del país para navegar por estas relaciones, manteniendo al mismo tiempo cierta apariencia de soberanía, muestra la naturaleza matizada y a menudo paradójica de la política venezolana actual. En Venezuela, los militares desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de Nicolás Maduro en el poder. A diferencia de los sistemas democráticos típicos, en los que los militares son apolíticos, en Venezuela las Fuerzas Armadas están profundamente entrelazadas con el gobierno. Esta relación proporciona a Maduro una sólida base de apoyo, crucial para su continuidad en el poder. Sin embargo, esto también supone un riesgo potencial para la disidencia interna. Ha habido casos de descontento en las filas militares,
incluidos intentos fallidos de golpe de Estado y la detención de más de 100 militares que se oponían al gobierno. Estos acontecimientos indican que, aunque la lealtad de los militares ha sido una piedra angular del poder de Maduro, no es inquebrantable. La posibilidad de una fractura dentro del ejército es una amenaza subyacente constante para la estabilidad de su régimen. Otro aspecto significativo para mantener el control es el uso del encarcelamiento político. Líderes de la oposición, activistas e incluso periodistas se han enfrentado a penas de prisión, lo que ha limitado su capacidad para desafiar abiertamente al gobierno. Esta táctica ha sofocado eficazmente la disidencia, creando un entorno en el que el miedo y la represión sustituyen al discurso político abierto. El control sobre instituciones clave, como el Poder Judicial y el Consejo Electoral, consolida aún más el poder de Maduro, garantizando que los desafíos legales y electorales a su gobierno se minimicen o neutralicen por completo. Estas dinámicas internas presentan un complejo panorama de gobernabilidad bajo presión constante. La administración de Maduro no solo se enfrenta a sanciones económicas y a la condena internacional, sino también a desafíos internos que podrían desestabilizar su control. Equilibrar estas presiones requiere un enfoque delicado y a menudo duro, lo que ha llevado a un estilo de gobernanza marcado por la represión y el control. De cara al futuro, el futuro del chavismo sigue siendo incierto, sobre todo tras las recientes y controvertidas elecciones. Podrían darse varios escenarios. Si los resultados de las elecciones son ampliamente aceptados, incluso entre acusaciones de fraude, Maduro podría seguir consolidando su poder, aislando aún más a la oposición. Sin embargo, la continua presión internacional y nacional podría conducir a concesiones políticas significativas o incluso a una transición negociada del poder. Otra posibilidad es la escalada de la disidencia interna, en particular dentro del ejército o entre la población civil, lo que podría conducir a una represión más severa o, por el contrario, a un debilitamiento del control de Maduro. La izquierda latinoamericana en general también se encuentra en una encrucijada. Los acontecimientos en Venezuela son una prueba de fuego para los líderes de izquierda de toda la región. Apoyar a Maduro podría verse como un respaldo a prácticas autoritarias, lo que podría alejar a algunos sectores progresistas. Por otro lado, una condena rotunda podría socavar la solidaridad ideológica de larga data y podría percibirse como una alineación con fuerzas conservadoras o neoliberales. Este delicado equilibrio obliga a los líderes de la izquierda latinoamericana a navegar cuidadosamente por sus posiciones, sopesando los principios de la democracia y los derechos humanos frente a las realidades del poder político y las alianzas internacionales. ¿Qué opina al respecto? Háganoslo saber en los comentarios.